Magistrado Vázquez, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, gracias por asistir a la convocatoria. Tiene usted 5 minutos para hacer una exposición libre. Terminado ese tiempo, entonces pasamos a las preguntas, que sugerimos que sean breves, pero sin limitar el desarrollo de sus ideas. Queda en uso de la palabra. Doctor Domingo Rafael Vázquez, actualmente juez primer sustituto de la presidencia de la Corte de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago. Somos egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el título de doctor en Derecho, magna cum laude. Y en cuanto a nuestras aspiraciones de llegar a la Suprema Corte de Justicia, lo hacemos en primer lugar por nuestra vocación de servir al país, a la patria, al pueblo dominicano y a la sociedad, persiguiendo un poder judicial fortalecido, institucionalizado, transparente, en el cual los ciudadanos acudan con confianza y con conciencia de que sus derechos e intereses serán garantizados, afianzando así el sistema democrático, no solamente como sistema político, sino también como sistema de gobierno, y haciendo cada vez más que sea una realidad que la República Dominicana sea verdaderamente un Estado social, democrático, de derecho, tal como lo proclama la Constitución en sus artículos 7 y 8. En cuanto a nuestra carrera académica, en nuestra hoja de servicio y de personal que reposa en nuestro expediente, pues una vez que nos graduamos, duramos 18 años en ejercicio profesional en el bufete jurídico CLI de Eugenio Rosario y Asociado en Santiago, y concomitantemente la docencia universitaria en las 3 universidades de Santiago, la Católica Madre y Maestra, la Tecnológica de Santiago, UTESA, y la Universidad Dominicana, OIM, donde fuimos el primer director o coordinador de la carrera de Derecho y donde impartimos todos los procedimientos civiles, además de la responsabilidad civil. Luego, cuando pasamos a formar parte del tren judicial en el año 1998, fuimos de los pioneros en la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, en esa época, hoy de la Judicatura, cuando la dirigía el doctor Juan Manuel Pellerano, conjuntamente con el magistrado Domingo Gil, el magistrado Claudio Medrano, el magistrado Alberto Cruzeta, y funcionábamos en la Universidad Iberoamericana UNIBE. Luego, cuando se comenzó a implementar la Escuela Nacional de la Judicatura, que funcionaba donde hoy está el Tribunal Superior Administrativo, fuimos de los llamados capacitadores de capacitadores y formando parte del primer comité de docencia y del primer comité de necesidades de dicha escuela. Luego, cuando asumimos la función de juez, también participamos como docente en los primeros años en la Escuela Nacional de la Judicatura, pero luego, para dedicarme mejor a mis funciones, pues dejé la docencia y solamente me limité a hacer doctrina, articulista en la Gaceta Judicial, donde todos mis artículos sobre una materia muy desconocida, muy ignorada y que sin embargo es en la praxis jurídica el pan nuestro de cada día, que se llama responsabilidad civil. Ahí tenemos como una 50 o más de artículos, entre ellos el estudio detallado sobre la acción civil en el nuevo Código Procesal Penal de la víctima, nuestra teoría sobre el fundamento de la responsabilidad civil, en la que rebatimos a la teoría de la falta y a la teoría del riesgo, y nuestra última entrega, la cual todavía no ha sido publicada, pero que ya fue entregada a la revista para esos fines, es la responsabilidad civil en el ámbito de la nueva Ley de Tránsito o Ley 63-17 de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Más o menos en grandes rasgos, esos son, además de mi experiencia, mis méritos académicos y mi trayectoria de vida. Muchas gracias, magistrado. Preguntas.
Josefa. Gracias, presidente. Magistrado Domingo Rafael Vázquez Correa. Vázquez Correa. Sí. ¿Qué soluciones se pueden proponer en base a la acción pro acreedor que establece la normativa 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario en la República Dominicana? Creo que esa ley debe ser precisada en razón de que se está pretendiendo extender su ámbito de aplicación más allá de donde yo creo que debe ser. Puesto que se trata de una ley especial y sectorizada, creo que solamente los créditos que se otorgan a los fines y en el amparo de dicha ley deben caer dentro de su régimen y no como se pretende extender, sobre todo en materia de ejecución, incluso a créditos ordinarios, porque la ley no deroga el derecho común. Y por lo tanto creo que la ley, aun cuando la ley tiene fines que son loables, puesto que persigue sobre todo conjurar un problema social como la vivienda, más sin embargo no puede dar lugar a que se abuse y que la misma, muchas veces por cumplir su cometido, pueda revertirse contra sus fines y por tanto yo creo que debe ser revisada. Ese es mi criterio. Muchas gracias. Saludos, magistrado. Gracias por venir. Magistrado, el Tribunal Constitucional, el año pasado, una sentencia, estableció la posibilidad de aperturar los recursos de casación cuando hayan montos envueltos por debajo de los 200 salarios. La Suprema era una de las salidas que tenía para disminuir el impacto de cantidad de recursos que llegaban allí. ¿Usted no podría comentar las consecuencias de esa decisión del Constitucional para la Suprema Corte de Justicia? Sí. Antes de que el Tribunal Constitucional se pronunciara al respecto, ese ha sido mi criterio, porque yo considero que para corregir los vicios de violación a la ley no puede haber parámetros económicos y deben crearse otros mecanismos para evitar eso. ¿Por qué? El gran problema de la justicia, y no solamente de la Suprema, es por un lado la falta de recursos, la falta de personal, la falta de apoyo y de la estructura necesaria para dar una respuesta adecuada al servicio de la justicia. Por eso yo creo que lo primero que hay que hacer en la Suprema para esos fines es, como alguien que me precedió ya hoy aquí, en este escenario, entre otras cosas, aumentar el número de jueces y sobre todo crear lo que yo llamaría la Cámara de Admisibilidad, en la cual, y los que conocen los repertorios jurisprudenciales antiguos se recuerdan de la famosa Chambre de Requête, que tenía por función en la Corte de Casación francesa revisar todos los recursos que ingresaban. Entonces, lo que consideraba que no debían ir a la Cámara correspondiente, ahí mismo lo resolvía, y yo creo que esa sería la solución idónea, porque yo creo que la violación a la ley no tiene precio, y tan violación a la ley es lo que implica un centavo como lo que implica 1 millón, y por tanto, antes de esa sentencia del Tribunal Constitucional, esa fue mi posición todo el tiempo. Bien, magistrado, presidente. Magistrado Rafael Vázquez, yo creo que todos los que viven en el país, sobre todo los abogados que han ejercido la población de Santiago, por los abogados que han ejercido la población de Santiago y todos sus alrededores, conocen de su inteligencia y conocen de sus profundos conocimientos, sobre todo en el área civil. Saben inclusive que usted tuvo experiencia en el ejercicio de la profesión, lo que es sumamente importante para el ejercicio de la carrera judicial. Es importante. Si usted fuera elegido juez de la Suprema Corte de Justicia, háganos el favor, haga un delineamiento de lo que serían sus aportes básicos a la Suprema Corte de Justicia.
En primer al lugar, país sobre todo. En primer lugar, trataría de mejorar la calidad de la jurisprudencia, en el sentido de que se coordinen equipos con los abogados ayudantes con que cuenta la Suprema Corte de Justicia, coordinado por un juez, y sobre esa base establecer los criterios jurisprudenciales que muchas veces en una misma rama, en una misma Cámara, se muestran totalmente contradictorios y confusos. En segundo lugar, propugnaría por una revisión y modificación de la ley de casación, pero no una modificación trayendo de un pedazo de este país y otro de este país, no, partiendo de la vigencia de esa ley, la jurisprudencia sentada en función de esa ley, y sobre esa base establecer esa nueva normativa, y a partir de ahí entonces tomar las experiencias de otros países, en especial aquel del cual proviene nuestra legislación. También me preocuparía en el asunto de establecer los mecanismos que establezcan la ejecución o no de una sentencia recurrida en casación, porque considero que muchas veces el principio de prudencia impondría que el recurso sea suspensivo de pleno derecho, en otro que sea ordenada, porque tenemos que tomar en cuenta la realidad nuestra de que muchas veces las vías de recurso son tomadas por los litigantes temerarios para retardar los procesos. Y por tanto considero que es un asunto que debe ser perfectamente regularizado, porque la justicia tiene que cumplir su cometido, y es cuando los ciudadanos se sienten satisfechos de haber recibido justicia en el tiempo oportuno y en el plazo razonable. Creo que a partir de una reforma de la ley de casación se puede realizar una serie de cosas, pero para eso hay que contar con el apoyo suficiente del Estado en cuanto a que la Corte de Casación cumpla su rol, porque a veces cuánto se coge un recurso en la Suprema Corte de Justicia, y no es porque no se trabaje, es que más allá de las posibilidades se agota la capacidad de trabajo. Excúseme, presidente. Sí, cómo no, presidente. Excúseme, presidente. ¿No le parecería a usted, señor magistrado, que se da una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pero se cae en letra muerta porque no se ejecuta? ¿Pudieran reforzarse los mecanismos de garantía de ejecución de las decisiones que adquieren autoridades consagradas? Entiendo que sí, porque sería algo frustratorio que el ciudadano que va ante la justicia buscando amparar sus derechos y que al final de la jornada no pueda hacerlo, porque una sentencia no es para ponerla en un cuadro en la sala, es para generar derechos, es para proteger intereses, porque es así como la justicia mantiene el equilibrio y el orden social tan necesario para el desarrollo tanto político como económico de una sociedad. Y entiendo que deben establecer todos los mecanismos necesarios para que la sentencia, las decisiones de los tribunales reciban la ejecución real y verdadera. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Yo soy un miembro joven de este Consejo y por tanto me dedico a solicitar algunas preguntas de ciudadanos que nos siguen. Sé que esto ha generado algunas controversias, pero entiendo que nosotros representamos ciudadanos y por tanto voy a hacer una pregunta que también me parece interesante, porque es un debate entre tesis sobre el tema que ha generado en muchas oportunidades algunas incompetencias, declaraciones de incompetencia y demás. Y leo, en materia de accidentes de tránsito, ¿es cosa inanimada o hecho personal? El magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia conoce mis preocupaciones. Y una de las cuestiones que nos tiene a los tribunales civiles, que hemos desbordado nuestra capacidad, es que nosotros estamos conociendo todo lo que se llama responsabilidad civil por accidente de tránsito.
porque lamentablemente, la razón no la sé, los tribunales penales no están dando pie con bola, como dice el pueblo. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente, en toda hipótesis de responsabilidad civil, o en cada caso, pueden coexistir, y de hecho coexisten varias hipótesis, pero como la responsabilidad civil por principio es alternativa y no acumulativa, la víctima optará por la opción que mejor favorezca sus intereses. Y en materia de accidente de tránsito, para mí el accidente de tránsito es el caso o el ejemplo más tipificante de la guarda, porque se puede invocar el daño causado por o con la cosa. Ahora, eso no descarta que tampoco no comprometa la acción en responsabilidad civil por el hecho personal. Si la acción en responsabilidad civil se basa en el guardián de la cosa inanimada, se trata de un cuasi delito civil, donde la noción de falta, ni siquiera civil, está presente, y mucho más la idea de falta penal, y por tanto la competencia es completamente y absoluta del tribunal civil, hasta el punto de que no se aplica la máxima de que lo criminal mantiene lo civil en estado. Ahora, también puede accionar ante el tribunal civil fundado en la falta personal, artículo 1382 o 1383 del Código Civil, pero en este caso, si la acción penal está puesta en movimiento, puede verse imponer la aplicación de la máxima de que lo penal mantiene a lo civil en estado, salvo también ejercer su acción fundada en el hecho personal y en la falta ante el tribunal penal accesoriamente a la acción pública. O sea que en este caso no solamente existe la opción entre varias hipótesis de responsabilidad civil, sino la famosa opción de competencia que ocurre en materia de responsabilidad civil cuando el hecho que constituye el delito civil es a la vez una infracción a la ley penal, sobre todo en materia de tránsito de vehículos de motor. Magistrado, muchas gracias por su comparecencia. Gracias también por acudir a la cita y que tenga mucha suerte. Gracias al honorable consejo que usted preside. El siguiente, por favor.